Aquí nuevamente con una charla más y vamos a platicar ahora de lo que vendría siendo este sensor MAP que nosotros tenemos instalado en nuestros motores y que pues es integrante del sistema de inyección electrónica de combustible. Es un sensor que nos va a medir la presión absoluta del múltiple, ¿de acuerdo? Para entender un poco mejor esto, pues vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir esto de la presión absoluta del múltiple. Comenzaremos diciendo que nosotros tenemos dos tipos de presiones que trabajan en el motor, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un carburador o un cuerpo de aceleración, ya sea un carburador o un cuerpo de aceleración, vamos a encontrar que dentro de él se encuentra una restricción de diámetro, es decir, una parte donde el diámetro se disminuye. A esto nosotros le conocemos como venturi. Y esta disminución de diámetro nos da como resultado que el flujo de aire, el caudal de aire que está entrando, al llegar a esta reducción, aumenta su velocidad. Y al aumentar su velocidad, también va a causar una depresión. ¿De acuerdo? Recordemos que ya sea un cuerpo de aceleración, o un carburador, en la parte de abajo contamos con una válvula. Esta válvula es la mariposa del acelerador. Es decir, dependiendo de cómo se encuentre esta mariposa del acelerador, va a ser la diferencia de presiones que tengamos. De tal forma que si nosotros tenemos que la mariposa está totalmente cerrada, vamos a tener presión atmosférica en la parte superior, es decir, de la mariposa hacia arriba, vamos a tener presión atmosférica. Y de la mariposa hacia abajo, es decir, hacia el interior del motor, recordemos que la parte baja de esta mariposa, este tubo, pues es nuestro múltiple, ¿sí? Es nuestro múltiple de admisión, aquel que va a conectar directamente con los cilindros. Es decir, acá nosotros tendríamos ya un pistón haciendo su función, ¿sí? Tendríamos un pistón haciendo su función con sus respectivas válvulas, ¿de acuerdo? De tal forma que si nosotros tenemos válvula de admisión abierta, el subir y bajar del pistón, el subir y bajar de este pistón va a estar generando succión, es decir, va a estar generando vacío, ¿de acuerdo? Va a estar generando vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el vacío? No es otra cosa más que una presión negativa. Le podemos llamar también depresión, ¿de acuerdo? Presión negativa, depresión, ¿de acuerdo? Y obviamente el vacío se manifiesta cuando existe succión, es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe vacío cuando hay succión, algo contrario a la presión. La presión, vamos a decir que la presión empuja, pero la depresión o el vacío succiona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos la mariposa del acelerador totalmente cerrada en un motor funcionando, tenemos gran cantidad de presión atmosférica en el cuerpo de aceleración o en el carburador que está intentando entrar. Y en la parte baja de esta mariposa, pues vamos a tener un alto vacío, ¿de acuerdo?
un alto vacío. Recuerden que de menos, este vacío que debe de tener el motor, pues debe de andar por ahí de las 14, ¿sí? De las 14 pulgadas de mercurio, cuando tenemos un buen vacío en el motor. Cuando nosotros comenzamos a acelerar, a la hora que nosotros comenzamos a acelerar el motor, lo que estamos haciendo es cambiar de posición esta mariposa. Es decir, la mariposa deja de estar totalmente cerrada y ahora va cambiando su ángulo de abertura. Por lo tanto, mayor cantidad de presión atmosférica, ¿sí? Mayor cantidad de presión atmosférica está entrando ahora, porque la mariposa lo está permitiendo. ¿Qué va a suceder? Aumenta la presión atmosférica y disminuye el vacío, ¿de acuerdo? Y disminuye el vacío dentro del múltiple de admisión. A esto es a lo que nosotros le llamamos presión absoluta, es decir, esa determinada cantidad de presión que llega a haber en determinado momento en el múltiple de admisión. Si nosotros colocamos ahora la mariposa totalmente abierta, ¿sí? Entonces vamos a tener que la presión está igualada, es decir, la presión atmosférica está totalmente, ¿verdad? Está totalmente en la parte de arriba de la mariposa como de abajo de la mariposa. ¿Por qué? Porque ya no está esta obstrucción, es decir, la mariposa ya quedó totalmente abierta. Y es cuando nosotros tendríamos aceleración plena. De tal forma que cuando nosotros tenemos aceleración plena en un motor, pues el vacío se va a cero, se tiende a ir a cero. Cuando ustedes fondean un motor y tienen conectado un vacuómetro, pues vemos que la aguja, ¿verdad? Que la aguja se va a cero. De tal forma que nuestro sensor MAP, pues no es otra cosa más que un vacuómetro, ¿sí? Es un vacuómetro electrónico, por así decirlo, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros normalmente le medimos el vacío a nuestros motores mediante un vacuómetro neumático. Conectamos el vacuómetro por debajo de la mariposa del acelerador y nos da estas lecturas. Pero en nuestros motores actuales pues ya contamos con algo más preciso, como vendría siendo este vacuómetro electrónico, que no es otra situación más que el sensor MAP. ¿Por qué necesitamos la lectura o por qué una unidad de mando, una computadora, necesita la señal de un sensor MAP? Porque recuerden que la mayoría de nuestros motores con los que trabajamos son motores atmosféricos, es decir, son motores que en algún momento se ven afectados, ¿verdad? Se ven afectados por la altitud. La altitud, hagan de cuenta, si nosotros tuviéramos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una montaña y después de esta montaña bajamos a lo que vendría siendo el nivel del mar, ¿sí? El nivel del mar, bueno, vamos a poner el ejemplo de que tuviéramos a una persona viviendo en la montaña, ¿de acuerdo? Y que tuviéramos a otra persona, una persona de acá, de playa, ¿verdad? Al nivel del mar. Nos dicen que la presión atmosférica es una columna de fuerza que viene desde arriba. Por lo tanto, si nosotros tomamos en consideración eso, diríamos que esta persona está recibiendo menor presión atmosférica que esta persona que está soportando mayor columna de fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, está soportando mayor columna de fuerza. Esto es una ventaja. Esta persona, cada vez que respira, está metiendo mayor cantidad de oxígeno a sus pulmones. Esta persona que está en la altitud, pues está recibiendo menor cantidad de oxígeno a sus pulmones, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede
con un motor. A los motores, ¿verdad? Los motores que no son sobrealimentados, un motor común y corriente, sufre este mismo efecto. Es decir, un motor que esté trabajando al nivel del mar, cada vez que abre su válvula de admisión para ingresar mezcla a los cilindros, ¿verdad?, mete mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto tiene mejor combustión. En la altitud, un motor que no sea sobrealimentado le va a entrar menos cantidad de oxígeno, por lo tanto su combustión va a ser más deficiente. Eso se manifiesta en una pérdida de potencia, de tal forma que un motor atmosférico, conforme va subiendo, conforme va cambiando su altitud, necesita mayor cantidad de combustible, y eso pues nos lo va a estar indicando un sensor MAP, ¿de acuerdo? Eso nos lo va a estar indicando un sensor MAP, el sensor que se va a estar encargando, en este caso, sí, que se va a estar encargando de darnos una señal, que le comente o que le diga a la computadora, ¿verdad?, que le transfiera a la computadora la posición de la mariposa y también la altitud del automóvil, ¿de acuerdo? La altitud del automóvil. De tal forma que un sensor MAP realiza dos funciones, ¿de acuerdo? Un sensor MAP realiza dos funciones. Función número 1, la función barométrica, es decir, va a estar indicando la altitud sobre el nivel del mar a la que está trabajando el automóvil. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, nosotros no nos percatamos de ello, pero cada vez que nosotros colocamos, ¿sí?, cada vez que nosotros colocamos nuestro switch en on, es decir, cada vez que colocamos la ignición, ¿verdad?, con solo colocar la ignición, el voltaje de señal que está mandando el sensor MAP a la unidad de mando se está convirtiendo en señal de altitud, ¿de acuerdo? Solamente con switch en on. Normalmente en la Ciudad de México, zonas aledañas a la Ciudad de México, el voltaje del sensor MAP, switch en on, anda por ahí de los 3.60 volts, ¿de acuerdo? De los 3.60 volts. Es lo que nos debe de censar un sensor MAP en buen estado, altitud aproximada de la Ciudad de México. Entonces, su primer función es barométrica, ¿de acuerdo? La segunda función de este sensor pues viene siendo la que se encarga precisamente de medir la presión absoluta del múltiple de admisión. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues con el motor funcionando, ¿de acuerdo? Con el motor funcionando en ralenti. Recuerden que ralenti pues es la marcha mínima, ¿sí?, la marcha mínima, y nosotros debemos de tener un voltaje cercano al 1.0, ¿sí?, 1.1 volts en marcha mínima. Si nosotros llegamos a tener voltajes más altos, es decir, entre más se suba el voltaje en marcha mínima del sensor MAP, se estará acercando al de la presión barométrica, ¿de acuerdo? Y esto nos puede indicar que el sensor MAP esté dañado, que el sensor MAP esté succionando aire, es decir, que esté tomando aire de algún otro lado, o que nuestro motor se encuentre dañado, es decir, que nuestro motor esté perdiendo hermeticidad, ya sea en el sello de los anillos o en los asientos de las válvulas.
¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el sensor MAP pues también nos puede de alguna forma ayudar diciéndonos en qué estado se encuentra nuestro motor. Si ese sensor está en buen estado y está bien conectado y tenemos lecturas altas en marcha mínima, podríamos deducir que nuestro motor tiene problemas, ¿de acuerdo? Como les comenté, problemas en los anillos y también pudiera ser problemas en sus válvulas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos funciones que manejan el sensor MAP. Recuerden, para la función número 1, barométrica, podríamos decir que se lleva a cabo en coeo, es decir, llave key on, engine off, ¿de acuerdo? Llave en posición on y el motor en posición off. Esto es lo que es coeo. Y para la segunda situación en la que nos apoya el MAP sería, ¿verdad?, en coeo, si lo quisiéramos ver así, ¿de acuerdo? Key on, engine run, es decir, aquí tenemos llave colocada en on, pero motor apagado, llave colocada en on con el motor funcionando, ¿de acuerdo? Con el motor funcionando. Serían las dos funciones que nos está haciendo un sensor MAP. De manera general, les voy a explicar cómo viene siendo la instalación del sensor MAP en un motor, ¿de acuerdo? En un motor. Recuerden que nosotros colocamos este símbolo, esta escuadrita que yo les coloco aquí, que hace referencia a mi PCM, es decir, esto vendría siendo mi ordenador, mi computadora del motor, un SM o un PCM, según sea el caso, ¿de acuerdo? Y ya montado en el motor del automóvil, ¿sí?, vamos a tener el sensor MAP. En motores anteriores, sobre todo motores con sistemas OBD1, vamos a tener que este sensor MAP pudiera estar conectado mediante una manguera, ¿sí?, al vacío de motor, es decir, conectado al múltiple, vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Al múltiple de admisión, una manguera conectada al vacío del múltiple de admisión. En motores más actuales nos ahorramos esta manguera. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso, ¿verdad?, que esta manguera pues, es muy susceptible a fallas, se desconecta, se agrieta, etcétera, y pues hace fallar los sistemas de inyección. Actualmente estos sensores MAP tienen un puerto que entra directamente en el múltiple de admisión con un sello, con un O-ring, con una liga, y ya no es necesario, ¿verdad?, que tengamos esta manguera. Pero de todos modos yo aquí se los explico. Este sensor MAP pues va a tener tres pines, y como en la mayoría de los sensores, que ya explicamos por ahí alguno, se va a alimentar por un voltaje de referencia. Recuerden que el voltaje de referencia, ¿sí?, el voltaje de referencia es aquel que viaja desde la unidad de mando hacia el sensor, es decir, va a alimentar con 5 volts pasando por una resistencia limitadora al sensor. De igual forma, este sensor, para que complete su función, pues debe de tener una tierra que es enviada también por el PCM. Recuerdo que es enviada por el PCM. La señal dentro de este sensor se modifica, ¿de acuerdo? Se modifica.
Si nosotros colocamos el switch en on, hacemos trabajar al sensor y recuerden que nos debe dar una lectura por ahí de 3.60 volts. Ya con el motor funcionando, debemos de tener una lectura en su señal, que de aquí saldría la señal viaja del sensor a unidad de mando, ¿sí? Esta sería mi línea de señal. Recuerden, la señal tendría que ser de 3.60 volts con switch en on, ¿sí? Y aproximadamente de 1.0 volts, ahí puede haber alguna variación pequeña, 1.0 volts en radiante, ¿de acuerdo? En radiante. Vamos a realizarle pruebas a este sensor. Para realizarle pruebas a este sensor, bien, necesitamos desconectar el arnés, ¿de acuerdo? Necesitamos desconectar el arnés, lado motor, es decir, voy a donde se encuentra mi sensor, desconecto el arnés, voy a colocar mi ignición en on, ¿sí? Voy a colocar mi ignición en on, coloco el multímetro voltaje directo, recuerden mi terminal negra a tierra, ¿sí? Y lo que vendría siendo su punta roja a la línea que va a traer ese voltaje. Con el switch en on, yo debo tener aquí 5.0 volts. Recuerden, únicamente debemos de probar con multímetro digital. Nunca hay que poner carga aquí, nunca hay que poner una lámpara de servicio pesado. ¿De acuerdo? Porque podemos dañar esta resistencia limitadora del sensor. Bien. Ahora vamos a probar el lado de tierra. De igual forma, tomamos nuestro multímetro digital, colocamos en probador de continuidad a tierra y la otra punta, ¿verdad?, a la línea que viene de tierra de la computadora. El multímetro debe de emitir el bip, debe de emitir el sonido si esta línea tiene muy buena continuidad a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, ya estuvimos probando las alimentaciones, es decir, primero probamos el voltaje, ahora probamos la tierra de este sensor. Si este sensor tiene buen voltaje de 5 volts y buena tierra, pues es evidente que si se encuentra en buen estado, va a probar la señal, va a generar señal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, probar alimentación de corrientes, switch en on, 5 volts. Tierra, aquí no interesa tanto si tenemos la ignición o no, porque estamos probando la tierra. Y el multímetro debe de zumbar, ¿de acuerdo? Debe de zumbar bien. Así probamos alimentaciones. Ahora vamos a probar las señales o la señal de este sensor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar la señal de este sensor. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de conectarlo, ¿de acuerdo? Quitamos nuestra ignición, es decir, apagamos allá la ignición y volvemos a conectar nuestro sensor, conectamos el arnés tal y como viene, ¿de acuerdo? Conectamos el arnés. Colocamos la ignición, switch en on, nuestro motor, ¿verdad? Multímetro, voltaje directo, tierra, y en la línea de señal, que es lo que vamos a probar, pues ya sea que introduzcamos aquí un pequeño alfiler, un clip, una aguja, lo importante es que la punta roja de nuestro multímetro ahora toque este clip que hemos colocado en la línea de señal. Y recuerden, ya lo hemos comentado, con switch en on, debo de tener 3.60 volts. Estando ahí, yo puedo arrancar el motor, ¿sí?
yo puedo arrancar el motor, arrancamos el motor y al tener el motor funcionando en marcha mínima, entonces debo de tener un voltaje cercano al 1.0, 1.1 volt, cercano a estos valores, ¿de acuerdo? Cualquier valor alejado a esto, pues entonces nos podría estar indicando falla del sensor. Pero, como también ya les comenté, también se podría estar dando el caso que tuviéramos problemas ya fuera en la conexión al vacío o problemas en el motor. Nuestro motor podría estar succionando aire por juntas de múltiple de admisión, por junta del cuerpo de aceleración, o pudiera estar el motor teniendo problemas en el interior, fugas en los anillos, falta de hermeticidad en los asientos de las válvulas. Entonces, no siempre podemos echarle la culpa, ¿verdad?, a el sensor MAP. ¿Cómo se va a manifestar una falla del sensor MAP? De forma visual, de forma elocuente. En primera, nuestro motor comienza a tener un consumo alto de combustible. Puede haber humo negro por el escape y además, pues las emisiones también son altísimas. Es decir, una falla del sensor MAP es muy evidente.